Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bien, hoy ya corresponde a la cuarta y última clase de base teórica. Vamos a hablar entonces de los desafíos que implica el hecho de ser docente en la educación superior. Que eso nosotros lo confrontamos la teoría con la práctica en el momento de realizar ese trabajo ya como un proceso, que en principio, como toda actividad, cuesta, pero ahí con la práctica vamos a naturalizar, siempre complementado con una dedicación que creo que todo tipo de labor eso requiere. No hay una tarea en lo que nosotros podamos hacer así de forma muy libre, sino tenemos que concentrarnos y dedicarnos al mismo tiempo también. En este sentido, la tarea docente sí requiere de una preparación importante en cuanto a investigación, en cuanto a dedicación, en cuanto a comprensión. Habíamos dicho en algún momento los niveles de complejidad que también nos vamos a encontrar en este proceso del conocimiento, el hecho de entender, comprender, interpretar. Muchas veces el tema de explicar no es una tarea sencilla. Si ustedes se fijan en los alcances o nivel de investigación, van a encontrar, primero siempre está el exploratorio, después está el descriptivo, después, según autor, tenemos el correlacional y por último está el explicativo. Que entonces no es una tarea sencilla, pero cuando alguien dice explíqueme. Parafraseando un poco a Aristóteles, cuando le preguntaban sus estudiantes, ¿cómo yo puedo saber si el otro sabe? Y cuando tiene la capacidad para explicar. Entonces, dentro de los niveles de investigación y de demostración, la explicación implica un desafío muy importante. Bien, entonces dentro de la unidad 4 nos vamos a encontrar los materiales que servirán de base para la prueba final. Como yo le había adelantado, esta unidad no tiene una tarea específica, no hay un cuestionario específico para hacer, sino se deriva directamente a la evaluación final, que tiene también dos momentos según cronograma. Lo que se presentan en la primera oportunidad, entonces llamamos evaluación final, primera llamada, que está prevista para el 8 de julio, que es este sábado. Y la segunda llamada, en caso de por algún motivo uno no pueda presentarse en la llamada 1, entonces está para el 22. Ahí no hay diferencia en el sentido que voy a llevar calificación 1, por ejemplo, porque no me presento en la parte inicial, porque esto va a responder en la medida también que ustedes se inscriben para el examen. No se olvide de ese punto importante, que ya habrán aprendido también, que se tienen que inscribir un tiempo antes. No estoy seguro si es 48 o 72, creo que es 48 horas. Entonces ahí ya aparece en la planilla, porque vamos a suponer que ustedes igual entran y completan el examen, pero no se inscribieron, entonces sus nombres no va a aparecer en la planilla. Así es el contrato que ustedes pueden hacer con ustedes mismos. Si hay alguna consulta sobre la actividad final,
podemos ya responder antes de entrar. Profe, el Profe, examen va a estar todo el día del sábado 8. Sí, de 0 a 30. O sea que la madrugada, si uno tiene tiempo, ya puede completar. Hasta casi medianoche del día siguiente. Ya, O gracias, sea que del profe. mismo día, perdón. El sábado 8, 0:30 a 23:59. profe, Sí, la misma metodología sería el examen. sí, la misma metodología. Súper, gracias. Así de fácil. Acá la diferencia es que el proceso tiene una ponderada, como ustedes también ya saben, 40%, y el examen final, vamos a llamarle así, la evaluación final tiene 60%. Esa es la diferencia. Teniendo 4 en proceso y si tienen 5 en la parte final, pueden sacar todavía 5. La gente quiere 5, entonces por eso le hablo de 5. Y si tienen al revés, si tienen 5 en proceso y 4 en producto, eso sí es 4. O sea que la ponderada de 60% no permite sacar menos de 5 en la final si es que uno quiere sacar 5. Depende de cada proyecto también que ustedes tienen. Pero siempre es importante dejar en el registro una calificación buena. No todos miran, ni siempre va a ser lo más importante, pero va a depender de cada uno en ese caso. Estos son los documentos de esta unidad. Como les decía, estos son los que van a servir de base para la prueba. Hay 4, nos vamos a compartir 3. De esto vamos a concentrarnos un poco más en la Ley 4995 de Educación Superior, en su capítulo que hace referencia a las universidades y a la docencia. Tanto estudiante como docente también, que tiene un valor importante ahí. Entonces, primeramente, vamos a ver este artículo. Simplemente la primera parte que nos puede señalar también una idea ya, el perfil del docente en la universidad del siglo XXI. Entonces, ¿qué nos dice esto? Podemos pensar y también remitirnos a lo que significa la palabra perfil. O sea, alguien quiere decirme qué significa la palabra perfil y qué entiende como idea general también del perfil del docente en la universidad del siglo XXI. ¿Qué es perfil? Cuando me dicen ¿tenés perfil para enseñar tal asignatura? ¿Qué me está preguntando en otro término? A ver, Buenas tardes, profe. buenas tardes. Identifica el título que tenés y para qué materia estás habilitado. El perfil es a qué soy idóneo para enseñar, por ejemplo. Sí. ¿Y En el eso? MEC sale un perfil de acuerdo a cada título que uno va teniendo. Ajá, Va modificando los perfiles. entiendo. A ver, Mariana, Buenas tardes a buenas todos. tardes. Sería como el conjunto de conocimientos, ¿verdad? Habilidades y destrezas necesarios que tiene que poseer un profesor, ¿verdad? Para el desempeño de su profesión, justamente, Sí, conforme a las situaciones socioculturales, en el contexto en donde está interactuando, ¿verdad? sí, Sería eso el perfil del profesor. muy bien. Para mí, no sé. Está muy bien. Las Sí. respuestas están muy bien orientadas. Y ahora, ¿cómo uno se siente frente a esto cuando requieren de nosotros el perfil? Y confío en una capacitación, en una profesionalización, y es como que me siento nuevamente en deuda cuando culmino con un proceso, o cómo yo interpreto también cómo debo acompañar esto,
porque es una interpelación, es un compromiso que a lo que estamos también sometidos, todo lo que trabajamos o no, nos postulamos para trabajar en la educación superior. Una partecita, entonces, la Universidad del siglo XXI se encuentra sumergida en un nuevo enfoque. El aprendizaje centrado en el estudiante ha despojado de su terreno a la enseñanza tradicional. Conceptualmente también nosotros vamos a entender que la enseñanza tradicional tiene tales características. Y también vamos a llamarlo la educación actual, la educación nueva, que también tiene sus propias características. O sea que el perfil del docente, el perfil del estudiante son diferentes. Entonces, la sociedad actual exige individuos con un importante número de competencias en múltiples ámbitos. Ahí está el desafío, ¿no? No es que el hecho de decir, no es mi función, no es mi trabajo, no es mi área, del mismo modo, de hecho que en la disciplina o asignatura que uno trabaja, va a reforzar siempre eso con la lectura, con investigación. Pero eso no significa que yo soy excluyente por completo en conocer también informaciones que tengan que ver con otras áreas. Por eso, múltiples ámbitos, desde una complejidad constante, tenemos que orientarnos en nuestra formación. El docente universitario debe asumir un nuevo rol y recaerá en él la responsabilidad del proceso, guiar al estudiante hacia la adquisición y desarrollo de competencias que le permitan desenvolverse en situaciones tanto personales como profesionales. O sea, es la tarea o el reto que se nos asigna en el momento también de asumir el gran compromiso de ejercer la tarea académica, la tarea docente. Entonces por acá vamos a tener la visión tradicional y la visión actual. Siempre esa diferencia, pues lo que cuando se centra en el profesor, el protagonista, entonces estamos hablando de una visión tradicional. Y una visión innovadora, una visión actual, entonces la enseñanza centrada en el estudiante. Y todo lo que implica la actividad cuando decimos que todo se concentra en el estudiante. Entonces acá en la parte tradicional el profesor es instructor y en la parte innovadora vamos a hablar de un profesor tutor. De esto habíamos hecho la consulta, ¿qué se entiende por perfil? En este caso ya del docente universitario. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus características? Y acá hay una tentativa de respuesta. El perfil del docente universitario se refiere a una serie de características, habilidades y destrezas, así como bien dijo la persona que habló, que se espera que el docente cumpla como requisito indispensable ante las demandas de una institución para lograr la calidad en su acción educativa. Quiere decir que si contamos con personas que tengan el perfil, entonces también podemos pensar como proyecto en la calidad de la educación. Entonces, si una universidad logra asegurar la excelencia de sus docentes, tiene asegurada en buena proporción su excelencia como institución de educación superior. ¿Por qué no de manera permanente? Porque nada es así que se conquista y está ahí, sino se conquista una situación y hay otro desafío. Y así va. O sea que en la educación no podemos hablar de lo que hasta ahí se puede saber. Siempre hay algo más. Entonces, algunos autores han realizado ciertos aportes, lo que nosotros podemos entender de ahí también el perfil del docente universitario.
En este caso, Galvis nos dice, el perfil del docente es el conjunto de competencias organizadas por unidades de competencias, requeridas para realizar una actividad profesional de acuerdo con criterios valorativos y parámetros de calidad. Siempre la palabra calidad entonces va a estar dentro de lo que es el concepto perfil. Algunas funciones también menciona este documento. Diagnóstico de necesidades a fin de conocer al estudiante y establecer lo que busca, lo que le motiva a hacer. Preparar las clases organizando situaciones, siempre relacionando la teoría con la práctica. Le tengo que preguntar cómo yo le hago entender al estudiante que esto le va a ser útil o en qué momento puede aplicar en su vida cotidiana. Motivar al estudiante en el desarrollo de las actividades. Docencia centrada en el estudiante, ya se dijo. Ofrecer tutoría y ejemplo. Y tantas otras funciones que podemos mencionar dentro de lo que corresponde también como un desafío, como reto de la educación superior. Tenemos otro documento que también nos habla con este título, el rol del docente en la educación superior del siglo XXI. Y toma estos encabezados, que solamente nosotros podemos poner como criterio para pensar. Retos que se debe enfrentar la educación superior en el siglo XXI, provenientes de la globalización y también del conocimiento contemporáneo. En cuanto a esto, entonces, no es que uno simplemente ya va a pensar en una cultura localista, sino un poco más allá de las fronteras. No fronteras físicas, sino la frontera en cuanto a la diversidad cultural, que el tipo de trato, lo que yo tengo que tener con los estudiantes, evitar cualquier situaciones que pueda afectar al otro. Porque las interpretaciones, o sea, las ambigüedades en cuanto a las interpretaciones también afecta de manera directa la comunicación que tiene que establecer el docente. O sea, con mucho cuidado, con mucho recelo, cuando uno está planificando en comunicarse, entonces también lo que yo voy a decir tengo que pensar si dañaría o no al otro que está escuchando o que está en mi clase. El reto proveniente de la naturaleza del conocimiento contemporáneo se habla en cada momento en lo que podían ser muy desconocidos, por ejemplo, para que en caso que uno no esté dentro del círculo de la lectura. Entonces le va a afectar en su comunicación porque la comprensión no le va a ayudar, por ejemplo, a establecer los vínculos con sus pares. Lo mismo también pasa con innovaciones educativas necesarias para enfrentar los nuevos retos. El tema de la pandemia, lo que nos enseñó muchas cosas. Si miramos el punto de vista positivo, nos enseñó esto en lo que estamos haciendo ahora, la educación a distancia. Y la educación a distancia puede usar diferentes medios también como para que el hilo conductor no se pierda y no solamente uno se detiene completamente y no pueda producir. Y el rol del docente en la educación superior del siglo XXI también, que va a coincidir en todos los casos lo que se espera de nosotros. La idea que se tiene del docente está en primer lugar, y más todavía cuando estamos hablando de un siglo XXI que tiene que ser totalmente innovador, no tirar todo lo que es tradicional, no tirar todo lo que responde a la ética, a la buena costumbre, entonces, pero complementar también con lo que hoy se requiere. Entonces, en eso consiste el desafío que nos plantean estos artículos, que ustedes pueden leer en forma íntegra. También de esto se tomará la base para poder realizar el examen. Justamente esta parte que interesa, el rol del docente en la educación superior del siglo XXI.
Entonces, ¿cuál es el papel de los educadores en los albores de un nuevo siglo y de un nuevo milenio en un mundo en proceso de cambio y transformación? Y esto se está hablando hace 30, 40 años, ¿verdad? Entonces, siempre es importante situarnos. Hoy día estamos en un momento donde todo es muy acelerado, entonces también yo tengo que ver cómo puedo adaptarme a las exigencias de acuerdo a la profesión que cada uno tiene. Entonces, para que esto tampoco sea una crisis constante, sino un aprendizaje permanente. Eso en cuanto al rol del docente, al desafío que tenemos cuando nos incursionamos en esta labor tan importante, porque nos compromete por un lado, pero al mismo tiempo también se puede entender que es una oportunidad de hacernos conocer, oportunidad de impartir lo que hemos aprendido o compartir con los demás. Entonces, esa es la labor que nos espera. Bien, hay una ley que regula todo lo que es la educación superior. Estoy seguro que también ustedes ya conocen la ley 4995-2013 de educación superior. O sea que se ha promulgado y también publicado, al menos en esa página, en ese mismo año 2013. Y la ley número 4995 de educación superior y la parte del objeto que vamos a compartir es regular la educación superior como parte del sistema educativo nacional, definir los tipos de instituciones que lo integran, establecer sus normativas y los mecanismos que aseguren la calidad y la pertinencia de los servicios que prestan las instituciones que lo conforman, incluyendo la investigación. Y eso no es, por ejemplo, un simple antojo, sino está dentro de la ley que se refiere a la educación superior en el Paraguay. Por esa razón, también es muy pertinente conocer los objetos en lo que regulan la educación superior en este caso. La parte de definición y objeto de educación superior. Podemos hablar entonces, la educación superior es la que se desarrolla en el tercer nivel del sistema educativo nacional. Estamos hablando en Paraguay también en cuanto a estructura, entonces se habla de, por eso que muchos dicen nivel terciario. Y corresponde en el momento que uno no confunde, por ejemplo, con la educación superior. O sea, la educación superior se ubica en el tercer nivel. Ahora lo que hay que estudiar es el concepto, si yo puedo seguir diciéndolo terciario o directamente puedo decir ya educación superior. O sea, con posterioridad a la educación media. Tiene por objeto la formación personal, académica y profesional. Son 3 tipos de desafíos, así como la producción de conocimiento, el desarrollo del saber y del pensamiento en las diversas disciplinas, y la extensión de la cultura y los servicios a la sociedad. Es un bien público y por ende es un factor fundamental para el desarrollo del país en democracia y con equidad. O sea que todo esto en cuanto a la presentación de la ley. Después, las instituciones que integran la educación superior son instituciones de educación superior, las universidades, pero también los institutos superiores, institutos de formación profesional del tercer nivel. Entonces, esto de los institutos, solamente los IFD, por decirlo, ellos no pueden otorgar título de licenciatura, título de grado, solamente pregrado. Las universidades y los institutos superiores sí pueden otorgar título de grado
y posgrado. Un poco la determinación. Habla de la realidad del Estado, de los principios de la educación superior. Entre esto está el tema de la parte de investigación, la parte de docencia, la parte de extensión. En cuanto a objetivos, porque vamos a pasar esto para quedarnos un rato en lo que es lo que refiere a nuestra necesidad en este momento, que tiene que ver con la base teórica de la función docente, ¿verdad? En cuanto al presupuesto, del Consejo Ejecutivo, del Consejo Superior y su duración, los requisitos para ser designado también en esta comisión, hasta el artículo 22 que vamos a quedar, ¿verdad? El título 3 de las instituciones de educación superior, capítulo 1 de las universidades. El artículo 22 habla, son universidades las instituciones de educación superior que abarcan una multiplicidad de áreas específicas del saber, en el cumplimiento de su misión de investigación, enseñanza, formación y capacitación profesional, extensión y servicio a la comunidad. Acá menciona entonces el área de docencia, investigación y extensión, que son las razones sustantivas de la educación superior. En cuanto a fines de las universidades, fíjense los desafíos que hay, ¿verdad? El desarrollo de la personalidad humana inspirada en los valores de la ética, de la democracia y la libertad. La enseñanza y la formación profesional, la investigación en las diferentes áreas del saber humano, la formación de una racionalidad reflexiva y crítica y de la imaginación creadora. Y la extensión universitaria, el estudio de la problemática nacional. Esos son los fines entonces de las universidades. Que es importante saber porque uno, en el momento de estudiar una carrera, por ejemplo, entonces puede pensar si es que esto se ajusta a la realidad que está viviendo o es muy ajena al compromiso que se asume también en el momento de ser partícipe de la creación de una universidad. Y está también la instancia reguladora para que esto se pueda cumplir, que también habla de esto, de su creación y organización. En Paraguay tenemos, según registro, hasta el año pasado por lo menos, 54 universidades, 46 son privadas y 8 son públicas. O sea que la UNA no es la única universidad nacional que tenemos en Paraguay. Son 8, entonces en total. Y hay una mayoría de universidades que son privadas. Por eso habla de tanto públicas como privadas serán creadas por ley a propuesta del Poder Ejecutivo o de entidades privadas o mixtas. El Congreso autorizará el funcionamiento de las mismas, porque habla del CREA-C, previo dictamen favorable y fundado por el Consejo Nacional de Educación Superior, lo que significa que el CONES es la institución que se encarga de llevar los proyectos al Congreso. Eso es muy importante, como el poder también se le otorga, y si va a cumplir con la función que le corresponde, entonces ellos garantizarían que la propuesta que tenga una finalidad positiva. ¿Por qué? Porque ya han analizado todo el proyecto y cuando ya está en condiciones, entonces ellos pueden acompañar ese pedido ante el Congreso para que se pueda crear. O también agregar a veces algunas carreras, siendo que para cada
universidad también, de acuerdo a la rama a que se dedica, se le va orientando qué tipo de carrera puede abrir. Artículo 26 habla de la solicitud de creación de una universidad acompañada por los siguientes documentos. Estos ya están totalmente disponibles hoy en la página del CONES y muchas veces también en la página de ANEAES. Entonces hay mucha facilidad también para la gente que quiera presentar el proyecto. No te digo con eso que va a ser fácil hacer un proyecto, pero hay mecanismos que superan ampliamente el formato que se tenía antes. Un poco la estructura de lo que tiene el documento. También aparece ANEAES como una instancia muy importante. Y como le digo, esto se presentan dentro de formularios específicos y con todos los requisitos. Entonces se hace el estudio para que también se pueda aprobar o por lo menos llevar al Congreso para que se pueda estudiar. Procedimiento para el tratamiento de la apertura de universidades, que también nos habla de esto. Siempre hay una oportunidad para los que no han cumplido, se le retorna el proyecto y tiene que volver que tiene que mejorar los aspectos observados. O sea, que ha cumplido los requisitos establecidos en la ley, el Consejo Nacional de Educación Superior remitirá el informe del proyecto de creación de la universidad al Congreso Nacional, adjuntando el dictamen vinculante para su tratamiento correspondiente. Es como que ya aseguran, garantizan que cuenta con todos los requisitos, entonces el Congreso tampoco ya va a trabajar esa parte, sino simplemente ya aspectos muy puntuales en caso de que no cumpla. Entonces se le va a hacer esa observación y se le va a retornar seguramente. Entonces, sancionar la ley de creación de la universidad por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo durante los primeros 5 años desde su creación, estas solo podrán desarrollar proyectos que fuera aprobado, no pudiendo ofrecer otras carreras, programas de posgrado, ni crear otras facultades, unidades académicas o abrir filiales que las aprobaban en su proyecto de creación. Entonces, a partir de ahí recién se va a poder solicitar todo esto que mencionamos. Entonces, en principio, la creación de la universidad y las carreras que figuraron en el proyecto. Las carreras que no figuraron en el proyecto no se puede ni siquiera solicitar antes que se cumpla el periodo de 5 años. Durante el periodo de funcionamiento inicial establecido en el artículo anterior, las universidades deberán someterse a los procesos de evaluación. Esto también ya sabemos cuando hablamos de la acreditación. ANEAES es la institución que se encarga de llevar ese proceso. Y siempre es importante recordar que la tarea del CONE es entonces abogar para la creación, y ellos son los encargados de aprobar el proyecto para su aplicación dentro de una universidad. O sea, una carrera, por ejemplo, o cierta capacitación que se pueda también establecer dentro del proceso. Si quieren crecer, entonces en ese sentido van a poder también presentar. Entonces, presentado el informe de evaluación, el Consejo Nacional de Educación Superior resolverá el levantamiento o no del proceso de evaluación. La institución que no reciba dicho levantamiento tendrá un plazo adicional de 3 años para mejorar la eficiencia detectada. El famoso plan de mejora, ¿verdad? Esto es importante también, que los estudiantes de la universidad clausurada podrán ser admitidos en otras universidades, las cuales le reconocerán todo lo aprobado en la institución de origen, siempre y cuando las asignaturas aprobadas cumplan con los requisitos académicos de la institución receptora. Entonces, las universidades clausuradas serán responsables de los daños y perjuicios ocasionados. Está en la ley. Ahora hay que ver esto en la práctica, cómo se presenta, ¿verdad? Qué tipo de trámite uno tiene que hacer, por ejemplo, para que
Y ojalá que no ocurra eso en la vida de ningún ser que ha confiado en una institución y finalmente eso resulte que por lo menos hay un marco importante de duda, entonces ya no es tan cómodo. Y va hablando de otro aspecto que también como la autonomía de las universidades. Todas las universidades son autónomas. Si bien hoy día lo que vamos a ver también depende del Ministerio de Educación y Ciencia en cuanto al registro de títulos. Y la parte de autonomía entonces se fundamenta en esto, en la libertad de enseñar y la libertad de cátedra. Eso se tiene que entender bien, que toda práctica del docente tiene que orientarse hacia la política institucional. La libertad va a significar acá el no daño a los demás, sino algo o práctica que pueda beneficiar a los que forman parte de ese proceso, porque a veces se malinterpreta el tema de la libertad de enseñanza y de cátedra. Y es como que uno quiere asumir lo que le parece que está bien de una manera muy subjetiva. Y otros aspectos que uno si tiene interés entonces puede también habla de la autarquía en cuanto a manejo de fondos, el tema de las fuentes que cada institución tiene, órgano de gobierno, tiene su propio estatuto, tiene su propio rector o rectora, también algunos requisitos, derechos y obligaciones de los educadores, investigadores y estudiantes de la universidad. Y acá esto nos interesa a nosotros porque estamos estudiando didáctica universitaria. Entonces el artículo 38 es para atender y memorizar, ¿verdad? Para ejercer la docencia, especialmente ¿verdad? En este momento, y la investigación en la educación superior universitaria se deberá contar con título de grado académico registrado en el Ministerio de Educación, en ese entonces se llamaba Cultura, hoy día y Ciencias. Título, entonces, no es que uno llevó a su rectorado, le hizo la legalización, pero si no tiene el sello de registro del Ministerio de Educación y Ciencia, entonces este título no será aceptado en los concursos, por ejemplo. Va a solicitar nuevamente para que se vaya a... Y hace poco creo que el Ministerio firmó el acuerdo con las universidades para que los títulos de grado también, o sea, ese registro se agilice un poco más. Porque antes llevaba 3 meses, 6 meses, y una persona que terminó su carrera y gestionó ya su documento, por ahí si no insistía podía llevar incluso un año más para que se le otorgue finalmente ya con todos los sellos. Entonces eso no se veía con buenos ojos, se ha hecho las solicitudes y hoy día, por lo menos en promesa, hay que esta actividad se agilizaría. También debe tener la capacitación pedagógica en educación superior, esto que están haciendo ustedes ahora. Notoria capacidad científica, técnica o intelectual, va a depender de cada uno. Y los demás requisitos establecidos en los estatutos de la universidad, ya es local. En caso que quiera ser investigador, también eso permite, y hay categorías en cuanto a investigación. La dedicación a la docencia en la educación superior es una opción del profesional, pudiendo dedicarse a la enseñanza o a la investigación. O sea, también se puede hacer ambas cosas. Entonces, la institución contratante podrá nombrarle con el título del escalafón docente establecido en su estatuto, como profesor a tiempo completo o como profesor contratado. Y hablará de tiempo completo, los contratados, por ejemplo, encargaduría de cátedra, entonces es un contrato que dura generalmente 1 año o 2 semestres, y cada año entonces el docente tiene que
volver a participar del concurso. Lo que significa que no hay ninguna garantía que yo pueda continuármelo al año siguiente si es que ahora estoy enseñando. Ahora, cuando uno es escalonado, sí ya se asegura. Del mínimo de profesores de tiempo completo, que también pocas universidades cumplen con esto. Un mínimo de 30% respecto del total del plantel docente de cada una de las instituciones de educación superior debe ser conformado por profesores de tiempo completo. Entonces, otra actividad también que se presenta como un desafío a las universidades, de la estabilidad laboral de los docentes e investigadores. Es también importantísimo. Los docentes e investigadores de la educación superior tienen derecho a la estabilidad laboral conforme a la legislación vigente, según pública o privada, y cumplir con los siguientes requisitos. Mantenerse actualizados sobre los avances científicos y teóricos en su área del saber. Si yo me gradué allá en 1995, entonces yo tuve que haber hecho actualizaciones en el área en la que me desempeño. No es que con esa formación yo me quedé y quiero concursar. Por eso que la palabra experiencia también puede ser ambigua en ese ámbito. ¿Por qué? Porque lo que entraban después se capacitó más, entonces en un concurso me puede dejar en segundo plano. Entonces, sin importar la edad, sin importar en qué año yo me gradué, entonces igual tengo que hacer los cursos de actualización. Mantenerse actualizado justamente sobre los avances de las técnicas más modernas de enseñanza de la educación superior, así como de los conocimientos de las evoluciones científicas. Producir y publicar trabajos de investigación, el tema de los artículos, que muy pocos son los que hacen, ¿verdad? También puede responder a diferentes motivos eso. Derechos de los docentes e investigadores, también habla este documento. Los deberes, como es natural, de los estudiantes, cuanto a derechos y obligaciones. También habla este documento de los institutos superiores. La formación profesional del tercer nivel, de las Fuerzas Armadas y Policiales, de los cursos de pregrado, la carrera de grado y los programas de posgrado en la educación superior. Todo también tipificado, la carrera de grado, que es importante lo que saber, tendrá una duración mínima de 4 años en la cantidad de horas, 2.700 horas cursadas. Entonces ese es el marketing de la carrera que sí está en regla. De acuerdo con los estándares, las carreras podrán tener una duración de 5 a 6 años, en algunos 4, ¿verdad? Y otorga el título correspondiente a una profesión. Puede ser licenciatura, ingeniero y otros que también tenemos en nuestro medio. En cuanto a posgrado, también esto es importante entenderlo. En Paraguay se ofrecen cursos así como diplomados, ¿no? Y fíjense que el diplomado no, a menos que exista alguna adenda a este artículo, habla de capacitación, especialización, maestría y doctorado. No menciona la palabra diplomado. Eso no significa que no va a servir, porque hay también universidades que usan programas internacionales homologados o reconocidos acá en Paraguay. También habla de capacitación, son aquellos que se desarrollan para las actualizaciones respectivas en cada área del saber. Y tiene también cierta carga horaria, que también se puede eso tipificar. Hasta 250, incluso 300 horas, entonces todavía se puede llamar capacitación. Y cuando supere entonces va a ser ya especialización.
Entonces, con posterioridad a una carrera de grado y posibilitan el perfeccionamiento profesional o de investigación. Que también la carga horaria es importante considerar cuando hablamos de ser especialista. La parte de maestría, acá entonces el título de magíster, lo que estudian en nuestro país al menos. Y está el doctorado, que es el último nivel que se puede alcanzar. Y como base, como requisito, entonces tiene el título de magíster. La educación superior a distancia o no presencial, nosotros comúnmente llamamos virtual, pero en realidad es una educación a distancia, lo que se busca. Algunos elementos también que de la definición de título. Entonces el título, lo importante acá, porque uno hace el esfuerzo, su dedicación para alcanzar justamente esto, es el reconocimiento expreso de carácter académico que se otorga a una persona al culminar un curso, carrera o programa y por haber completado los requisitos académicos exigidos por una institución de educación superior. El tema de las titulaciones en la educación superior. Y acá dice lo que yo le estaba mencionando: la habilitación para el ejercicio de la profesión, una vez registrado oficialmente, se ajustará a los requisitos establecidos por la instancia competente. ¿Y quién hace ese registro? Los títulos otorgados por la institución de educación superior deben estar necesariamente registrados en el Ministerio de Educación y Cultura en ese entonces, hoy día Ciencia. Fíjense, necesariamente registrado. No es una opción. Entonces, claramente me dice lo que yo necesito que tenga el documento para que en algún sentido también pueda entrar en los concursos. Del reconocimiento oficial de los títulos, la homologación de los títulos obtenidos en el exterior, que también es un trámite que se puede realizar acá en Paraguay, de las instituciones competentes para realizar reconocimiento de estudios en el extranjero, y otro aspecto que puede también ser como una información. También habla de la ANEAES. Recordamos que la ANEAES, en cuanto a su creación como institución, fue anterior a esta ley. Estamos hablando del año 2003. De la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, es el organismo técnico encargado de evaluar y acreditar la calidad académica de los institutos de educación superior. Posee autonomía académica, administrativa y financiera. Y también de sus autoridades. Entonces, eso a mí al menos me parece un documento demasiado importante y que se puede leer en cualquier situación. La ley 4995 de educación superior. A ver, ¿algún comentario que tengan sobre lo que hemos hablado? ¿O consulta que tengan? Vamos a suponer que está todo claro, entonces se entiende ya la orientación de este cierre. Vuelvo a decir para la gente que no escuchó que esta unidad 4 no tiene un cuestionario así como veníamos trabajando hasta la unidad 3, sino directamente ya nos concentramos en la prueba de cierre o prueba final, que tienen dos fechas posibles, el 8 de julio y el 22 de julio, primera y segunda llamada. Vuelvo a decir también que esta actividad va a estar habilitada de 0:30 hasta 23:59 del mismo día,
Primer caso 8 de julio y segundo caso 22 de julio. Los contenidos netamente se va a basar en esta unidad 4. No es un examen que se basa también en los que ya hemos dado, que ya hemos desarrollado. Profe, imposible que el viernes ya se habilite entonces el examen por la gente que no podría rendir, por ejemplo, un sábado. Imposible porque es un cronograma que la institución provee a los docentes. Y por eso se hace extendido. Ya comienza a 0:30 y termina a casi medianoche ya. Bueno, profe. En algún momento entonces deben planificar si es que pueden realizar esa actividad. Por esa razón también hay un espacio importante acá desde mañana, por ejemplo, martes, miércoles, jueves y viernes se dedican en revisar los contenidos de estos documentos. Entonces va a ser mucho más fácil ya hacer también el reconocimiento de lo que solicita el cuestionario, que no tiene tampoco más de 20 puntos. O sea que la misma cantidad de puntos también que como veníamos ya trabajando. A ver. Zulma, adelante. Zulma, levanta la mano. Mientras, Ramón pregunta si se puede extender, y esa es la disposición, que es solamente un día, y en caso de que no se pueda, entonces queda la segunda llamada. O sea, no es una regla mía, sino es una cuestión institucional que en todas las asignaturas se aplica y que ya aparece en el cronograma. Si tiene tiempo Zulma, 2 horas reloj y un solo intento. Suficiente tiempo para volver a revisar, y cuando estén seguros, entonces ya pueden dar por completado. A ver, el examen va a ser en base, justamente en base a la unidad 4 va a ser el examen. Así es. Solamente ese grupo de contenido. ¿Otra consulta o acotación que quieran hacer? Muy bien, entonces me queda decirles que para mí fue un gusto haber compartido las 4 clases con ustedes, y espero también que les haya servido en algo en esto que ustedes están haciendo, la confianza que han depositado en la Facultad de Filosofía, en su didáctica universitaria, pensando también muchas veces fortalecer en lo que estamos haciendo o iniciarnos, que también a veces eso genera un poco de duda, pero el respaldo que se tiene entonces siempre es importante, especialmente cuando uno se dedica y profundiza esto que nosotros le insinuamos muchas veces en clase, con la lectura y con la investigación. Así que muchas gracias a todos y éxitos en las asignaturas que se vienen, y particularmente en el cierre de esta etapa, para que lo pueda también hacer como viene haciendo de muy buena manera. Muchas gracias y hasta cualquier momento para todos. Muchas gracias, profesor, por Gracias, todo. profe, mucho gusto. Gracias, Gracias por todo, profe. profe. Hasta luego. Muchas gracias.